Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Hoy vamos a tocar un tema que, si trabajas en tecnología, seguramente te ha tocado vivir. ¿Cómo logramos alinear las necesidades del negocio con las realidades del desarrollo? Porque todos queremos entregar productos digitales rápidos, con calidad, sin comprometer la arquitectura, la seguridad ni el trabajo en equipo. Pero en la práctica no siempre es fácil. Hay presión por los tiempos, hay equipos distribuidos, dependencias entre áreas y la famosa frase de para ayer. Vamos a hablar también de cómo organizar equipos para ser más efectivos, cómo crear espacios para aprender e innovar y cómo prácticas como DevOps, automatización y retros bien hechas pueden marcar la diferencia. Incluso veremos qué tanto sirven modelos como los de Spotify o las ideas de Team Topologies cuando se llevan en la vida real en empresas grandes y un poco complicadas. Y vaya, qué complicadas. Y para conversar de todo esto, hoy me acompaña alguien con muchísima experiencia liderando tecnología en un entorno complejo. He tenido la oportunidad de conocerlo más allá de la parte profesional, laboral. Sé que le apasiona la docencia, enseñar, escuchar. Así que aquí tengo a un líder de tecnología destacado en RE/MAX Seguros Perú. Tengo acá a Juan López Alemán. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Dynamic Devs. Hola, John. ¿Qué tal? Nada, muchas gracias por invitarme, la verdad. Es un gusto siempre hablar contigo. Y nada, en verdad me gusta, como dices, ver todos los temas de desarrollo, de tecnología, y siempre presto para identificar nuevas oportunidades para seguir mejorando en los equipos de desarrollo. Y bueno, como mencionas, el reto está en alinear todo esto con la estrategia de negocio, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a tocar bastante eso al detalle que nos permita el espacio este podcast, así que mis expectativas son altas. Pero antes me gustaría que nuestros escuchas puedan conocer un poco de ti, un poco de tu carrera profesional y un poco de cómo llegaste a donde llegaste, siendo un perfil profesional y la figura de Juan bien cotizada en Perú. Sí, bueno, yo tengo 36 años, soy ingeniero informático de la Católica y bueno, felizmente he tenido la oportunidad de también llevar un MBA en el Tecnológico de Monterrey, me sirvió bastante. Tuve varios viajes también internacionales en mismo México, tuve un seminario en Yale de innovación y emprendimiento y bueno, la verdad me sirvió bastante para ver cómo es no solamente aquí en la región, sino a nivel mundial, cómo son las tecnologías, cómo son las metodologías que se trabajan a nivel de desarrollo, innovación, nuevas tendencias, ¿no? Y bueno, nada, yo soy, como decías, un apasionado de la docencia, me gusta bastante escuchar, aprender de los alumnos, de sus ideas y cómo interactuar con ellos a través de todo el mundo de tecnología. Y también de proyectos, ¿no? Porque doy cursos también de proyectos. Y bueno, estoy casado, tengo 2 hijas pequeñas. Es un reto también ser padre y también liderar un equipo, porque tienes pues que estar en todo momento y saber balancear un poco el tiempo del trabajo con el tiempo familiar. Y la verdad, súper feliz de tener estos retos a mi cargo y bueno, eso la verdad que siempre es una motivación, ¿no? Genial. Bien, Juanfra, entrando un poco más en materia, vamos a centrarnos un poco del sector que ahora estás representando, ¿no? En RE/MAX, que es el sector seguros. Y me gustaría saber, desde el punto de vista de tecnología, con respecto a tus otras experiencias, ¿qué particularidades tiene seguros en tecnología con respecto a otras industrias? Sí, la verdad que el mundo de seguros, yo lo conozco ya desde el 2011. Estuve en otra empresa, otra compañía de seguros también.
y la verdad es que desde que estoy en ese rubro noto que el conocimiento funcional, el conocimiento de negocio es bien experto, bien detallado, ¿no? A diferencia de repente de una banca, de un retail, donde las transacciones son más sencillas, ¿no? Digamos, compras, vendes productos o sacas un préstamo y tienes que pagar un interés y ya está, ¿no? Y es un producto financiero que es fácil de entender, digamos, ¿no? En el sector seguros es un poco más complejo, créeme, porque tienes que saber las pólizas de salud, qué tipo de coberturas tiene, cuánto deducible, el siniestro. Entonces, por detrás hay una complejidad de procesos, ¿no? De negocio que a su vez también implican en complejidades tecnológicas, ¿no? Que hay que afrontar. Entonces, definitivamente el mundo de seguros en ese sentido es de bastante expertise y por eso es que los perfiles que llegan al sector de seguros tienden a tener ese nivel de especialización, ¿no? Entonces, dentro de mi rol, ¿no? Como Technical Trial Lead, digamos, tengo que hacer ese nexo, ¿no? Entre todo, conocer y entender toda la parte de negocio, cómo funcionan los productos, cómo funcionan los procesos, para de alguna manera alinear esa estrategia de proyectos, de iniciativas, con toda la parte tecnológica, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que conocer de ambos frentes para poder afrontar bien los proyectos y liderar al equipo que vaya en ese camino, ¿no? Claro, acá yo quiero contar un poco una particularidad cuando yo también entré a conocer un poco el negocio de RIMAC, si bien es del sector de seguros. Cuando hablas de complejidad, no quiero que la audiencia solo entienda que se refiere al back office y todos los procesos internos. Realmente hay hay un conjunto de productos que están oferentes hacia el cliente final de forma digital para poder acceder, y eso lo encontré, no sé si es una característica de Perú, de la industria o de RIMAC, pero de poder tener el abanico de productos accesibles directamente en los canales digitales, lo encuentro súper chévere, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, que ahí también es ahí donde está la complejidad, más que nos imaginamos un core, llevando todas las transacciones, analizando los siniestros. No solo es el back office, estamos hablando del front office. Entonces coméntanos un poco la dificultad que hay también hacia los canales digitales. Sí, buena pregunta, en verdad, porque todo nace, pues, y esta famosa frase que seguramente en todos lados está, es de que digamos, el cliente no está preparado o no está bien educado en el mundo de seguros, ¿no? Y claro, es una cultura, digamos, que de repente en otros países está de repente mucho más avanzada que aquí en Latinoamérica, en Perú, pero sí, o sea, es complicado porque en los canales digitales donde tienes que poner a disposición los productos de manera digital, de manera autogestión, tiene que ser lo más claro posible, ¿no? Imagínate, claro, si tú contactas a un broker o si tú contactas a un telemarketing, te va a explicar de repente en 15, 20 minutos o en más cómo funciona un seguro. Pero si tú lo pones en el app o en la web, para que alguien lo compre tal cual un e-commerce, el producto tiene que ser lo más sencillo posible, ¿sí? Y lo más fácil posible de transaccionar para que alguien realmente lo pueda hacer, ¿no? Por un canal digital y en prácticamente 2, 3 minutos, ¿no? Entonces, no solamente data de el core, como dices, o el back office, la complejidad que hay por detrás, sino también en crear productos digitales sencillos y con una experiencia intuitiva, con una muy buena experiencia para que el cliente pueda entender y pueda autogestionarse, ¿no? Porque eso es lo que apuntamos de alguna manera en RIMAC también, que nuestros productos digitales sean cada vez mayor y la propuesta de valor de alguna manera esté asociado a los live events de las personas, ¿no? Entonces, es un poco lo que buscamos con las distintas iniciativas que tenemos aquí en RIMAC, porque claro, hay seguros más obligatorios, pero hay seguros mucho más opcionales donde de repente, si no tienes una cultura y si no conoces muy bien el seguro para qué es, entonces finalmente no lo vas a adquirir, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Ahora, fíjate que acá la pregunta es sencilla, es un poco obvia, pero es un gran desafío, pues yo creo que
en esta industria tiene ciertas particularidades, ¿no? ¿Cómo aseguramos que los equipos de desarrollo realmente entiendan esas necesidades de algo tan complejo como los seguros? Si de por sí los seguros son complejos, cuando tienes un mindset únicamente de coding, a veces puede ser un desafío, ¿no? De los equipos de desarrollo, estar como muy orientado y muy foco hacia lo que es el negocio. Sí, yo creo que ahí el reto está en tener, digamos, una buena metodología en los equipos, porque muchas veces a los equipos de desarrollo simplemente le damos el HU, la User Story, y queremos que al día siguiente empiecen a codificar y a programar, ¿no? Lo cual obviamente no es tan así, porque finalmente si no participan en etapas tempranas de las iniciativas, de la concepción, de la ideación del producto, nunca van a entender el negocio, cómo está por detrás, cómo funciona una atención de un siniestro de salud, cómo funciona cuando alguien quiere incrementar su cobertura de la póliza. Entonces, todas esas ideas, todas esas conversaciones se dan mucho más al inicio de los proyectos, ¿no? Entonces, haciendo una metodología de tal manera que puedan participar activamente desde la concepción de las iniciativas, va a hacer que los equipos de desarrollo puedan, digamos, nutrirse y los desarrolladores, los testers, ¿no? Puedan también adquirir esos conocimientos, ¿no? Y bueno, también, muy aparte de eso, creo que también cumple un rol fundamental los capítulos de cada especialidad, o los chapters, como lo llamamos aquí, para que también distribuyan ese conocimiento, ¿no? Porque también obviamente es un reto la curva de aprendizaje, ¿no? Sufrimos cuando alguien se va, sufrimos cuando viene alguien nuevo sin know-how de seguros. Entonces obviamente tener pues una base de conocimiento y un chapter que agilice o acelere esa curva es fundamental, ¿no? Entonces, eso seguramente después lo conversaremos, pero es algo del cual los chapters se encargan y es también importante, ¿no? Hablando de chapters, también por tu cargo que tiene la palabra tribe, ¿no? De tribu, squads, Spotify popularizó ese modelo. De hecho, Rimac ha tomado las ideas de esos nombres, de ese enfoque de cómo lo hace Spotify, y si es así, ¿qué han adaptado? Sí, bueno, Rimac empezó una transformación aproximadamente entre el 2019 y 2020, ¿no? Justo un poco antes de la pandemia, ¿no? A mí me tocó estar en parte de esa transformación. Hecho como anécdota, yo entré el primer día de la pandemia, fue mi ingreso en Rimac, así que no pisé Rimac al inicio, todo fue virtual, pero justo estaba en este proceso de transformación, ¿no? Y bueno, a través de distintas alianzas con algunas consultoras, digamos, incorporaron este concepto de tribus, ¿no? Que en realidad las tribus, como se planteó aquí en Rimac, eran tribus a nivel de organización total, no a nivel de desarrollo. Y que entiendo también cómo funcionan en Spotify. No es que yo junto a un grupo de desarrolladores y cubas y las nombro tribu, no. Sino es básicamente en base a una propuesta de valor o en base a algún proceso o un producto o un proceso cross. Monto una tribu donde hay perfiles de desarrollo, de tecnológicos, pero también hay perfiles de negocio, hay prácticamente áreas de negocio dentro de las tribus, ¿no? Entonces, bueno, nosotros adoptamos básicamente la famosa triada, ¿no? La triada que es bastante conocida, el tribe lead, que es el líder de la tribu, que es, digamos, el líder de negocio, el technical tribe lead, que es su par tecnológico, ¿no? Dentro de la tribu, y el Agile Coach, que es el que se encarga justamente de garantizar que el modelo operativo ágil se implemente dentro de la tribu, ¿no? Y bueno, dentro de la tribu obviamente pueden haber squads de negocio propiamente, pueden haber squads de desarrollo, pueden haber también
los famosos squads más operativos, que pueden ser de atención de requerimientos, de incidencias, etcétera. Y también están las famosas COEs, ¿no? Que son ya, digamos, centros un poquito más de expertise, donde pueden haber centros de excelencia de GenAI, de Salesforce, de Digital Experience, ¿no? Que es más o menos como lo tenemos aquí en RIMAC, ¿no? Entonces, y bueno, no menos importante está el tema de los chapters, que básicamente también lo adoptamos en RIMAC. Y bueno, ha sido en verdad una buena alternativa de no solamente monitorear y garantizar que dentro de las tribus se operen de manera correcta, ¿no? Porque dirás, oye, las tribus dentro de cada área está un equipo de TI, ¿no? Sí, claro, pero están gobernados por las CALs, ¿no? De tal manera que no puedan salirse de algún lineamiento de desarrollo, de algún lineamiento de arquitectura, ¿no? Entonces, el rol de los chapters en realidad es fundamental para que todo esto que se trabaje en las tribus se haga de manera escalable, se haga en base al roadmap de arquitectura que tiene la organización, ¿no? Entonces, estas son las cosas, digamos, más importantes que hemos adoptado en RIMAC, ¿no? La triada, los chapters, las COEs, ¿no? Y el modelo operativo ágil que sin duda siempre va cambiando, ¿no? Siempre va evolucionando, ¿no? No tenemos, digamos, siempre una única forma de trabajar todos los proyectos, ¿no? Con respecto a las COE, cuéntame un poco del proceso de cómo se integra hacia las tribus. ¿Las COEs van a las tribus o las tribus van a las COEs a buscando apoyo? Bueno, lo que normalmente sucede en RIMAC y se ha adoptado un poco es que las COEs, digamos, estafean perfiles de expertos o especializados a las tribus, ¿no? Claro, dirás, pero oye, pero los chapters también, de alguna manera, también son los que estafean y bueno, ¿cuál es la diferencia? Claro, digamos que las COEs tienen, parte de las COEs sí operan en iniciativas propias, porque son iniciativas que pueden necesitar activar alguna capacidad, ¿no? Una capacidad tecnológica que vaya a utilizar distintas tribus, pero también proveen a perfiles específicos a las tribus porque ya necesitan dedicación exclusiva en esa tribu, ¿no? Entonces, hay muchas veces que las COEs son solamente como consultores en algunas iniciativas, pero hay veces de que sí se necesita una dedicación exclusiva en una iniciativa y la COE de alguna manera destaca a esa persona, a la tribu como tal, ¿no? Y claro, son COE porque obviamente siempre tienen que estar bajo los mismos lineamientos y bueno, finalmente nunca están al 100%, ¿no? Siempre tienen un porcentaje donde también tienen que trabajar dentro de las COEs sus propias entregables, sus propios lineamientos, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, sí, así es como lo hemos adoptado en RIMAC y yo creo que ha funcionado bastante bien, ¿no? Porque de alguna manera las COEs también se hacen mucho más visibles, ¿no? Y la idea es de que reconozcan rápidamente, ¿no? Si una iniciativa se va a activar, reconozcan rápidamente que ahí necesitan un perfil de la COE, ¿no? Y bueno, ir con el líder de la COE para poder de alguna manera garantizar esa asignación, ¿no? Perfecto. Tú lo dijiste bien con un ejemplo que se entiende fácil, el caso de GenAI. Es decir, que hablamos de las COEs como sembrar innovación en las tribus. Por ejemplo, si hay un canal digital que necesita GenAI o ven la oportunidad de todo este origen que está pasando con inteligencia artificial, hacer algo con ello, ¿van directamente a las COE para que eso ocurra? Sí, sin duda. Justo, bueno, van a haber varios proyectos en este año y en el próximo en RIMAC que van a trabajar acerca de GenAI. Y ya dentro de los canales digitales, no quiero ser ahí un spoiler de los nuevos productos, pero sí es algo que se está trabajando y sin duda el
canal digital se tiene que apalancar, ¿no? De estos COEs que generan este tipo de capacidades, ¿no? Porque el GenAI es un caso bien particular, porque justamente tiene digamos, la responsabilidad de generar esas capacidades cross, pero a su vez también implementarlo en los canales digitales, en los canales de autogestión, en un canal, digamos, más interno, donde, por ejemplo, fraude, talento, ¿no? Entonces, la COE es poco a poco está creciendo, pero es básicamente tener esos dos roles, ¿no? Rol, digamos, habilitador, ¿no? Pero también que pueda implementar iniciativas en los ecosistemas de canales, en los sistemas internos, ¿no? Entonces sí hay bastante ahí, digamos, importancia que está llegando a ser la CODE en AI, ¿no? Y bueno, sí, obviamente todo está basado en las nuevas tecnologías que siempre van cambiando. O sea, ahorita algo bien curioso en GenAI es que, claro, no queremos generar deuda técnica, ¿no? Nadie quiere generar deuda técnica, pero si cambia, pues, cada 3, 4 meses la tecnología, nunca vamos a hacer nada por esperar a que salga el mundo ideal, ¿no? Sí, qué buen mensaje ahí, es verdad. No esperemos que la inteligencia artificial se estabilice para empezar a hacerlo. Eso no va a ocurrir. Tienes que hacerlo hoy. Correcto. Bien. Oye, la ingeniería de software igual es una ciencia que ya está un siglo, se acerca a tener un siglo y hemos buscado analogías de darle sentido en ingeniería de procesos o de construcción, que son ingenierías que son mucho más longevas y para poder, ¿no?, dar una cierta certidumbre, porque con respecto a las estimaciones todavía pareciera que en software todavía es súper complicado. Y con el modelo que tú me dices, entendiendo que el negocio está mucho más cerca, puede empatizar directamente con lo que está pasando, directamente con los desarrollos o con tecnología, o incluso acercarle los insumos. Eso, más que una hipótesis que estoy contando, ¿lo has vivido? ¿Tiene sentido tener el negocio tan cerca del equipo de desarrollo? Sí, no, ese es sin duda el mayor reto que tiene en este caso mi rol, ¿no? Mi rol justamente, muy aparte de custodiar y alinear la estrategia de negocio con el roadmap, es claro, de alguna manera las iniciativas que nacen es cómo las ejecutamos de manera eficiente, ¿no? Con un presupuesto de manera eficiente, ¿no? Y ante eso, pues, están las famosas estimaciones, ¿no? Las estimaciones que muchas veces pueden tener, digamos, muchas iteraciones, ¿no? Por, digamos, distintos factores, ¿no? Por cambios de alcance o de repente cambio de estrategia del programa donde está esa iniciativa, ¿no? Pero finalmente nosotros sí tenemos un marco de cómo estimar, ¿no? Porque nuestro modelo operativo ágil nos dice, ¿no? Oye, tienes que tener siempre un líder técnico en el equipo, ¿no? Siempre tienes que tener también un porcentaje de arquitectura y solución. Siempre tienes que pensar en si esto va a ingestar cierta data en algún lado de nuestro data warehouse o de repente de nuestros modelos analíticos. Entonces, sí tenemos un marco, ¿no? Pero claro, ese es, digamos, los perfiles un poco más cross, ¿no? Pero donde está, digamos, el fuerte de la estimación, que ya es en la codificación y en las pruebas y todo ello, ahí es donde está el reto, ¿no? Porque finalmente nosotros hacemos una estimación basada, ¿no?, en complejidad tecnológica que vemos en ese momento y también basado en las herramientas que tenemos, ¿no? Muchas veces es un reto tratar de explicarles eso a los líderes de negocio, a los vicepresidentes, a las gerencias, ¿no? Porque finalmente nosotros como tecnología somos los que vamos a ser los responsables no solamente de ejecutar con calidad, ¿no?, sino también que todo que llegue a producción llegue de manera estable, sin deuda técnica,
basado en los lineamientos, ¿no? Si queremos hacer algo bien, ¿no? Hagámoslo completo, ¿no? Si queremos hacer algo rápido, pues hacemos un MVP y luego hacemos algo bien, ¿no? Pero no es que hacemos algo rápido, pero que esté mal hecho, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que yo siempre les doy cuando hacemos las estimaciones, ¿no? Genial, si podemos hacer algo rápido y probar, hagamos un MVP sabiendo de que quizás a un corto plazo lo vamos a tener que cambiar, pero ya lo probamos y no fue un desperdicio, sino fue una prueba que nos llevó hacia el camino ideal, ¿no? Para luego hacerlo bien y sí invertir un poco más, ¿no? Entonces, en las estimaciones siempre es un ida y vuelta. No diría que es un dolor, pero sí es un proceso donde tenemos que tener todos los sustentos para poder decidir, o mejor dicho, tomar buenas decisiones del presupuesto que estamos invirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos van a pedir eficiencia. En tecnología siempre nos van a pedir eficiencia, ¿no? Lo importante es ver dónde y cómo aplicamos esa eficiencia y no estar desgastando o desgastarse, mejor dicho, como equipo, a sobreexigirlos o sobreesfuerzos que a la larga no es sostenible, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo, digamos, reflexiono de esta parte de las estimaciones y cómo de repente podemos lidiar también con ese apetito de las organizaciones para poder, de alguna manera, agilizar, ¿no? Bien. Cuando te refieres a los equipos, bueno, esa ida y vuelta de las estimaciones que suele ser un desafío, los requerimientos suelen ser cada vez también como más, más desafiantes con respecto con respecto a los tiempos de entrega e incluso con los nuevos productos que vienen, ¿no? A veces cuando vemos que los resultados van sorprendiendo, empezamos a pedir y empezamos a pedir más. Sin embargo, ¿dónde está ese trade-off donde tienen el equipo de tecnología de poder hacer comunidades, poder aprender, poder entrar en el loop de lo que está pasando en la industria, a veces del día a día, y la operación que puede tener un equipo de tecnología lo pueden marcar en una espiral que solo únicamente está viendo ese dominio y se está perdiendo muchas de otras cosas, ¿no? Entonces quizás hay que siempre poder extensionar el equipo y brindarles otro tipo de herramientas para que empiecen a capacitarse, a mejorar la tecnología, a pagar esa deuda técnica. ¿Cómo generan esos espacios en Rimac para que eso ocurra? Uh-huh. Sí, bueno, es una pregunta un poco difícil. O sea, sí lo que nosotros fomentamos es que siempre exista en el equipo, en el backlog del equipo, un espacio para el backlog tecnológico, ¿no? Lo llamamos siempre así, a veces se suele decir 30% de backlog tecnológico y 70% de backlog de negocio, ¿no? Claro, a veces se puede cumplir, a veces no. Pero claro, ese backlog tecnológico, como tú lo mencionas, es una motivación también para el desarrollador, para el equipo, porque cuando yo he pasado por eso oye, ha salido un nuevo framework, hay que implementarlo. O sea, hay que hacerlo, no importa, invierto una hora más, ¿no? Pero claro, no se trata de invertir una hora más, es que realmente sí es importante demostrarlo, digamos, en el sentido de que soy un desarrollador, ¿no? Demostrar cuál es el beneficio y que realmente un pro owner, un líder de la tribu, digamos, sepa el valor y lo pueda priorizar, ¿no? Entonces, y esa es una forma de aprender, ¿no? Esa es una forma de aprender y de aportar al equipo, ¿no? Pero está la contraparte de que, claro, como líderes nosotros tenemos que darle esos espacios para que el equipo pueda, ¿no? Proponer esas mejoras, proponer esas soluciones para que de alguna manera no se quede con deuda técnica y también el equipo no se quede estancado, porque muchas veces suele pasar de que también el equipo se puede aburrir, ¿no? Se puede aburrir, se puede
pensar de que no aprende y no evolucionan los productos que están desarrollando y buscan nuevos horizontes, etcétera, porque justamente se sigue trabajando en el producto como tal, pero no apalancado de una modernización de la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante, no solamente por la deuda técnica que se pueda generar, sino también porque el equipo no se motiva y no aprende nuevas cosas en ese camino de renovación tecnológica, ¿no? Y bueno, eso hace esa parte del aprendizaje y esa parte de probar nuevas cosas y nuevas tendencias, claro, va apalancado de una estrategia también de capacitación, de desarrollar nuevas habilidades, que al menos yo puedo hablar de RIMAC, es que sí, te brinda, digamos, muchas facilidades para poder tener una licencia de Udemy Business, por ejemplo, para capacitarte de manera libre, tener un programa de Learning Skills donde te capacitan en webinars o en talleres de temas de data, nuevas tecnologías, temas de seguros también, ¿no? Y bueno, también otras capacitaciones un poco más ad hoc que a veces tenemos con distintas consultoras o distintos partners que pueden fomentar, digamos, a tener una comunidad de desarrollo un poco más grande, ¿no? Y de hecho, aprovechando eso, hay una muy buena iniciativa del equipo de desarrollo, ¿no? de la gerencia de desarrollo de TI, donde está impulsando una comunidad de desarrollo, ¿no? De los propios desarrolladores y Cubas, porque es en realidad todo el equipo de desarrollo, y donde están fomentando distintas charlas, inclusive talleres o demos que los propios desarrolladores pueden proponer y pueden enseñar, ¿no? Recuerdo hace algún mes, un par de meses, un desarrollador front explicaba cómo puedo migrar un framework de manera fácil, escalable, para hacer microfronts, ¿no? Otro ingeniero de pruebas de automatización explicaba su framework, ¿no? Y cómo utilizaba ciertas herramientas para agilizar. Entonces, compartir ese conocimiento dentro de la comunidad de desarrollo, ¿no? También es clave para que de alguna manera el equipo se sienta motivado y utilice todas esas capacidades para implementarlo en sus equipos, ¿no? Y eso haga que finalmente para RIMAC se retribuya para que sus aplicaciones estén siempre modernizadas, ¿no? Entonces, nada, es súper importante siempre la renovación tecnológica, la modernización, ¿no? Qué genial lo que cuentas. La verdad que he disfrutado bastante del testimonio de lo que comentas de cómo buscan levantar también el equipo desde el punto de vista tecnológico, porque es un perfil que siempre está como orientado al desafío, con ganas de estar actualizado, sin ganas de ese FOMO, ¿no? De las cosas que están pasando muy adelante en tecnología, ¿no? Ahora, si bien hemos transitado en esta conversación un camino lleno de luces y esperanzas, quiero saber de aquellas cosas que no son tan bonitas, ¿no? Y justamente me interesan aquellas cosas que pasan en los productos digitales que tienen que ver con producción cuando no salen tan bien. ¿Cómo los maneja el equipo? ¿Cómo hacen esas retrospectivas de decir dónde fallamos, por qué fallamos? O incluso hacer el post-mortem, ¿no? De qué fue realmente lo que falló, qué no estábamos midiendo, qué sucedió, ¿no? Cuéntame cómo manejan un poco eso. Genial, mira, bueno, canales digitales en particular es un canal que es prácticamente 24/7, ¿no? Digamos, un cliente, un asegurado puede entrar y comprar su SOAT a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana. Y claro, quizás no es que sea masivo los problemas, pero igual puede generar alguna incidencia o algún error, algún problema, una insatisfacción a los clientes, ¿no? Pero en general, nosotros como tecnología, porque finalmente somos de tecnología, estamos con el negocio, pero somos de tecnología, tenemos que tener siempre una metodología o un modelo operativo, como lo queramos llamar, para lo que es la atención de incidencias, ¿no? Y bueno, para eso, dentro de las tribus existen los famosos equipos de mantenimiento, ¿no? Que básicamente son como equipos de soporte,
¿no? Y que, claro, están basados, nosotros, por ejemplo, implementamos temas de turnos, ¿no? De guardia, para poder estar siempre al pendiente de cualquier incidencia fuera de horario, porque obviamente no todos van a estar conectados fuera de horario, y estar al tanto de cualquier problemática, ¿no? Y claro, inclusive nosotros también tenemos un sistema de alertamiento, ¿no? Basado en un monitoreo sintético que hemos implementado también, donde también nos genera ciertas alertas cuando algún proceso, digamos, falle, ¿no? Pero claro, eso es ante la incidencia, y bueno, ahí lo que hacemos rápidamente, si es algo masivo, activamos war rooms, ¿no? War rooms para identificar las causas raíz. Luego de las causas raíz ya vemos algún tipo de accionable de cara al corto plazo, como workarounds, ¿no? Pero de tal manera que se estabilice la aplicación. Y sí, documentamos ese caso para luego ya analizarlo en un post-mortem, como mencionas, y ver qué pasó, ¿no? ¿Qué pudimos hacer allí? De hecho, nosotros como canales digitales casi siempre somos como los impactados, porque si se cae algo, se mueve algo atrás, el canal digital comienza a fallar y normalmente siempre somos los daños colaterales de los cores, de alguna caída hasta en nube que puede pasar, algún mantenimiento de seguridad, de infraestructura. El canal digital es el más impactado, ¿no? Y bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es sí tener retrospectivas, inclusive donde participa el negocio, ¿no? Porque nosotros no lo vemos necesariamente como algo técnico los incidentes, porque pueden ser incidentes que están asociados a que una regla de negocio no se consideró, que un caso de prueba no se consideró en el equipo, por el equipo que lidera el PO, por ejemplo. Entonces, no es el incidente, no lo tomamos como si fuese algún problema solamente de TI, ¿no? Entonces, lo clave es que en las retrospectivas que se hagan puedan participar todos, todo el equipo como tal, y no sea solamente el equipo tecnológico, ¿no? Y bueno, o sea, lo más importante de la retrospectiva no es conversar el problema, sino es buscar los accionables inmediatos, ¿no? No es, oye, voy a mejorar en la comunicación. Ya, ok, mejoremos en la comunicación. ¿Y eso cómo se traduce, no? Entonces, es generar los accionables para que en la siguiente vez, en la misma casuística, no fallemos 2 veces, ¿no? Y eso, te doy un par de ejemplos, ¿no? Nuestro proceso de gestión de cambios, digamos, podría haber tenido quizás algún control que no se hacía, ¿no? Porque alguien no aprobó, por alguien no revisó. Bueno, en la retrospectiva sale, ok, a partir de ahora, tal persona es responsable de hacer ese doble check, ¿no? Y bueno, ya está formalizado y la persona sabe que tiene que hacer ese doble check porque es una revisión de pares para el documento de pase, para que no se escape ningún componente, etc. Entonces, lo más importante de la retrospectiva es los accionables, ¿no? Y de cara al negocio también, ¿no? Y cómo nos aseguramos, muchas veces en el canal digital decimos, ¿no? Yo me incluyo, no, ese no es un problema del canal, así me viene el API, ¿no? Claro, pero o sea, ¿por qué no nos aseguramos que el API en su momento tenga todas esas casuísticas y esas reglas de negocio, ¿no? Y ahí pues tenemos que hacer mea culpa nosotros mismos, con el PO, con los líderes, de, oye, ¿por qué no pensamos en esa situación, ¿no? Entonces, no solamente es del equipo de desarrollo, repito, sino es en global todo, ¿no? Entonces, nada, ese es el reto, creo que tenemos para que siempre le demos a los clientes la mayor disponibilidad de nuestros canales 24/7, ¿no? Juanfra, has pasado ya, bueno, ya contaste un poco de que estás en RIMAC desde pandemia, que ya pandemia no fue ayer, ya ha pasado un tiempo, ya han pasado 4 años, ¿no? ¿4? Lo que pasa es que, bueno, yo tuve ahí una primera temporada en RIMAC, me fui y regresé, ¿no?
Entonces, tuve una pausa y bueno, por eso hablo del 2020, ¿no? Porque ya pasaron 5 años, pero claro, yo conozco a Rimac desde el 2020, ¿no? Ah, bien. Si justamente tuvieras que englobar toda esta experiencia, solo centrándola en Rimac, y tuvieras que darle 3 consejos a un hipotético reemplazo de Juanfra, ¿qué le dirías? A ver, o sea, yo creo que en realidad cualquier líder tecnológico que trabaje en Rimac, ¿no? Independientemente si es de una tribu, por ejemplo, pero en mi caso que es una tribu, yo creo que lo principal en este rol, ¿sí? Porque es un rol clave de que no solamente tiene que conocer la parte técnica, es que pueda tener la visión de lo que quiere el negocio y primero entenderlo, ¿sí? Entender qué se quiere, ¿sí? Y eso ponerlo en blanco y negro, porque a veces las iniciativas son muy abstractas, ¿no? Y de alguna manera siempre hay que aterrizarlas y siempre hay que definir realmente, por decir, los casos de uso. Entonces, una de las 3 cosas más importantes es entender bien la necesidad y el valor que va a generar esa necesidad para que en base a eso se plantee una estrategia, ¿no? Basada en tecnología, apalancada de tecnología. Sí, pero primero es entender bien ese proyecto y ese requerimiento y cómo quiere aportar valor, ¿no? Lo segundo es que, bueno, siempre desde el lado de tecnología, yo como líder de desarrollo, digamos, puedo decir, oye, pero tú no tienes que conocer de arquitectura. Mentira, ¿no? De arquitectura tenemos que conocer todos, y sobre todo de arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, lo otro es, si no saben o si no conocen algo de arquitectura empresarial, conozcan, ¿no? Aprendan, busquen, investiguen, porque en base a la arquitectura empresarial es que se basan o se construyen las organizaciones que son, digamos, de primer mundo, ¿no? Entonces, sin arquitectura empresarial no hay, digamos, evolución tecnológica, ¿no? Y bueno, lo último es que para mí el rol del TTL aquí es un rol resolutivo, un rol totalmente resolutivo, buscar soluciones, ¿sí? Más que problemas o más que ahondar en problemáticas, ¿no? Es, ok, está pasando esto aquí, ¿por qué está pasando? Y busco dónde puedo generar la solución. No en quién es el culpable, no en por qué falló, o sea, eso lo veré después. Pero digamos, lo más importante es resolutor, ¿no? Entonces, este rol, digamos, y los roles normalmente de liderazgo en tecnología, y eso ya sí lo explayo, es que tienen que ser resolutivos, no teóricos, sino explicativos, sino, digamos, aquí en Perú se dice, no de floro, ¿no? Me encanta eso, sí. No de resolutivos, ¿no? Sino de ejecución y tratar de resolver lo antes posible para avanzar, ¿no? Porque lo que quiere el negocio es avanzar, ¿sí? Y bueno, obviamente nosotros estamos para ayudarlos a que se cumplan la estrategia, los indicadores y todo lo que quieren las organizaciones, ¿no? Eso. Muchas gracias, Juanfra. Bueno, hemos tenido una conversación bastante amena. He aprendido un montón, de verdad. De verdad que sí, espero que la audiencia también, con la cátedra de información que te han traído por acá. Te tengo buenas noticias. A partir de ahora no vamos a hablar de trabajo, así que con todos los invitados tenemos la costumbre de saber un poco qué hacen en su tiempo libre, y no vale decir leo libros de tecnología o programo o hago cosas. No sé, que sabemos que lo haces. Así que cuéntame un poco, ¿qué hace Juanfra de no tecnológico cuando tiene tiempo libre? Ese poquito. Ya. Sí, cuando tengo un poquito libre, a mí me gusta el fútbol mucho. No tengo mucho tiempo para verlo, pero es algo que me gusta, me apasiona. Así no los pueda ver en vivo, me tomo un tiempito para ver los resúmenes o en una repetición. Así que me gusta escuchar bastante de deporte en general, más de fútbol, sí, pero sí me gusta escuchar de deporte, así no lo vea.
es algo que me gusta bastante. Así que en el poco tiempo libre que tengo solo, ¿no? Hago eso. Y en el tiempo que tengo libre con mi familia, pues me gusta compartir con mis hijas, con mi esposa, ¿no? Y bueno, obviamente cuidarlas, estar con ellas, darles obviamente la mayor atención posible que puedan en esos espacios. Y bueno, como ya lo dijiste al inicio, lo tercero que diría es, me gusta enseñar, me gusta darle lo poco que yo pienso que sé y la experiencia que tengo a mis alumnos en los distintos materias o cursos que doy. Y eso para mí es gratificante porque creo que puedo de alguna manera aportar un poquito en la educación de aquí de Perú en general y para, digamos, formar siempre buenos profesionales y buenos líderes sobre todo, ¿no? Entonces, creo que esas tres cosas en conjunto son las que hago en mi tiempo libre, pero sí, pues es poco, pero sí es algo que disfruto bastante, ¿no? Bien. Juanfra, bueno, nada, quiero destacar lo agradecido que estoy de que hayas aceptado la invitación, de contarnos un poco tu experiencia también en los últimos años profesional. También quiero reconocer que, bueno, hemos trabajado juntos, no tanto como me hubiese gustado, pero quiero recalcar tu excelencia como persona, tu capacidad de escucha y de ser un líder excepcional en lo que es tecnología y cómo siempre buscas tratar de conciliar tanto negocio como tecnología y siempre creyendo en que ambos tienen algo bueno para aportar, sin rivalidades, sin buscar culpables, tal como lo comentas, y con ganas de apuntar a más. Así que sea donde te vaya el destino, pues ahí vas a estar muy bien, seguramente que sí. Así que bueno, quería hacer este pequeño inciso a ti antes de despedir el podcast, así que no sé si te gustaría aportar con algo más antes del cierre. No, nada, agradecido también por el espacio. La verdad que es la primera vez que estoy así en un podcast de tecnología, digamos. Y nada, me sentí súper cómodo con las preguntas y con la conversación que hemos tenido. La verdad también aprecio bastante al equipo de Dynamics Dev y a ti también, obviamente, John. Y nada, siempre será un gusto conversar de tecnología, que es lo que nos apasiona. Y bueno, también de las nuevas tendencias, de cómo los equipos trabajan. Así que nada, ha sido un súper gusto. Y bueno, sí, pues yo soy a veces medio zen en ese sentido de tratar siempre polite a todos para tratar de alguna manera llegar a un buen puerto, y es mi estilo ya personal, digamos, ¿no? Lo aplico tanto en el trabajo como en mi casa, así que bueno, nada, eso para cerrar y un gusto tremendo conversar contigo. Un gusto también, Juanfra, gracias. Bueno, pues nos pueden escuchar directamente en Spotify, en YouTube como Dynamic Devs, en Eds como DevsInfo, y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, Juanfra. Gracias, cuídense, nos vemos. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.